Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios, les habla este servidor, José Bolívar. Porque soy tu revelador. Soy el que soy. Una cosa importante de verdad es que aquí en este mundo se ha metido una especie de religiosidad confusa, donde la humanidad pues simplemente cree que eso es así, pero no conoce realmente el trasfondo de todo esto. Ya nos hemos dado cuenta por las conferencias que les he dado acerca de estas personalidades rebeldes, pero la gente no despierta. El caso es que el día que tú entiendas este tipo de cosas, de verdad has despertado a la vida espiritual. Pero si aún todavía la persona sigue sumida en todo este tipo de creencias que no tienen sentido, pues simplemente está dormido en este sueño que este personaje rebelde mete a la humanidad. La vida espiritual es totalmente diferente a una religión. Por medio de la religión no podemos llegar de verdad a Dios. Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra ya había religión, el cual se encarga de matar a Jesús, se encarga de hacerle la vida imposible a Jesús en todas las cosas. Utilizando la Biblia, pues él no cumplía ciertas cosas. Se oye feo eso, ¿verdad? Que él no cumplía ciertas cosas, ciertas reglas de la Biblia. No las cumplía. Y eso era lo que más les molestaba a ellos, porque ellos llevaban las cosas a un extremo que no tenía sentido. Y eso es lo que le pasa a muchas personas, que llevan las cosas a un extremo, pero no hay crecimiento. Se vuelven realmente papagayos intelectuales. La vida espiritual no depende del intelectualismo ni de que tú sepas más o menos. Simplemente significa de que tú entiendas de que eres un hijo de Dios, que estás en este mundo realmente haciendo una experiencia, pero no quiere decir en ningún momento de que la vida espiritual tenga que ver con que tú sepas muchas cosas, porque no es así. La vida espiritual es una vida que es totalmente diferente a hablar de conocimiento. La gente quiere saber cosas, pero eso no quiere decir que sea espiritual en ningún momento. Jamás. Una persona puede saber muchísimas cosas y estar errado en la vida espiritual, porque la vida espiritual es un estado totalmente diferente al conocimiento. Tú no puedes llegar por medio del conocimiento a encontrar a Dios, y eso lo dice Pablo. No puedes hacerlo en ningún momento. Tienes que entender de que es un estado y tú tienes que pasar a ese estado. Y en este mundo hay religión, porque la religión, pues lógicamente es una empresa que pues recauda muchísimo dinero y pues lógicamente todas estas personas viven de ello y no van a soltar esa idea tan absurda, no la van a soltar. Y tampoco les va a interesar crecer porque ellos simplemente con la paga ya están satisfechos, o sea, a ellos no les interesa la vida espiritual. Pero sí es muy importante que ustedes como personas despierten a esta realidad y se den cuenta de otras cosas totalmente diferentes, que empiecen de verdad a crecer espiritualmente. Yo sé que tú quieres hacerlo, yo sé que tú no eres de esas personas que seguramente quieren ganar dinero con la religión, quieren ganar dinero con la fe. Yo sé que tú eres una persona que quieres de verdad las cosas de corazón y quieres hacer todo esto de verdad en servicio de Dios Padre y de sus semejantes, y eso es algo que hay que verlo y eso me gusta muchísimo. Yo realmente apoyo todo este tipo de personas que hacen este tipo de cosas. Estamos pasando por tiempos muy importantes y es hora de ir analizando realmente todo esto e ir pasándonos del lado de Cristo Jesús, que es lo que realmente debemos hacer. Las religiones han venido manejando este mundo a su antojo, lo mismo que la política, pero más que todo las religiones. Si ustedes se dan cuenta, la religión tiene mucho poder sobre la política y han venido manejando este mundo a su antojo, han hecho cosas que no tienen sentido. Ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, si han leído la historia y saben de todo esto, se dieron cuenta la famosa Gran Inquisición por la fe, supuestamente. No era eso realmente, es que allí hay otras cosas que no tienen sentido. Aunque todo este tipo de cosas sirvieron de alguna manera porque la gente alcanzó a despertar y pasaron al siguiente nivel, pero ahora se quedaron atascados y la idea es que podamos pasar al otro nivel, que de verdad es a donde Dios Padre nos quiere llevar y el Espíritu de Dios. Todos los religiosos se basan en milagros, en dinero, en cosas que no tienen sentido, de verdad. Se basan en quitar enfermedades, en supuestamente hacer la vida más tranquila, evitando, por ejemplo, ir a un médico o cualquier tipo de cosas de esas. He visto muchas historias donde los religiosos dicen que Jehová le hizo, por ejemplo, una cosa tan estúpida que se lo vi muchas veces y lo he visto, y yo creo que ustedes lo han visto también, donde Jehová le hace odontología a la gente. Les ha enderezado los dientes, les ha puesto calzas, le ha hecho una cantidad de cosas, dejando de lado, pues lógicamente, el trabajo de los odontólogos. Entonces, uno se da cuenta, por ejemplo, de cosas como esas tan absurdas. Y eso es lo que a la gente le gusta, estar en ese tipo de creencias que no tienen sentido, que realmente de espiritualidad no tienen nada. ¿Acaso qué tiene que ver eso con la espiritualidad? Pues eso cualquiera lo puede hacer, pues si lo hace un odontólogo. ¿Por qué no lo puede hacer cualquier otro ser? Pues lo hace también. Eso no tiene de espiritualidad absolutamente nada. Lo importante
Es que tenemos que entender que nosotros aquí, cuando habla Pablo, por ejemplo, del cuerpo de Cristo, es precisamente eso, de ir formando ese Cristo Jesús en todo el planeta, en cada uno de nosotros. Los religiosos esperan la segunda venida de Jesús, pero no va a ser de esa manera. Uno lo espera en el aire, incluso dicen va a llegar en las nubes, va a hacer esto, va a hacer lo otro, pero están completamente fuera de sí, porque eso no es así. Hay una interpretación completamente errada. Lo que nuestro Padre Universal quiere es que usted como persona de verdad encarne y represente a Cristo Jesús en esta tierra. Jesús de Nazaret fue la forma máxima de una persona como debe vivir en un planeta como estos. Él mostró esa figura. Él vino realmente no a morir por tus pecados, que ese es el otro error también grandísimo. Había un creyente por allí que estaba haciendo una pregunta. Si Cristo no vino a morir por nuestros pecados, ¿por qué vino entonces? Bueno, es que Cristo no vino a morir por tus pecados. Esa es la idea de Lucifer, esa es la idea de todas estas personalidades rebeldes, que Él vino a morir por tus pecados, ¿verdad? Eso no es así, es una cuestión totalmente diferente y eso está escrito en la Biblia. Quiero darles un tema de eso un poco más a fondo, pero con la misma Biblia para que podamos entender un poco más estas cosas. Cristo Jesús tenía que venir a un mundo como estos. Esto es lo que Él ha creado y tenía que venir a vivir la vida como la ha impuesto a las criaturas mortales, a lo que Él ha hecho. Y al venir y vivir este tipo de cosas, bueno, no quiere decir que sea más compasivo, pero de alguna manera Él en su propio ser vive lo que vivimos nosotros. Ahora, esto nos muestra también de que si Cristo vino a vivir una vida en la carne tal cual como nosotros la vivimos, pues nos muestra que nosotros somos hijos de Dios, porque si Él toma esta forma de hombre para vivir como nosotros, pues nosotros somos hijos de Dios. Él no lo hizo en forma de un animal, no lo hizo en forma de un perro o de una vaca, lo hizo en forma humana. Y eso significa que nosotros somos hijos de Dios. No le hemos dado, hermanos, la valía de lo que realmente nosotros somos. Nosotros somos hijos de Dios y ese es el punto que nos hemos equivocado siempre. Hemos entendido, mal entendido este tipo de cosas. Y quiero que empecemos con esta cita, Efesios 4:12. Vamos a leer este tipo de cosas. Dice de esta manera: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación del cuerpo de Cristo. ¿De qué se trata eso? Cristo Jesús vino a mostrarnos el camino. Claro, si decimos que Él vino a morir y murió por nuestros pecados, podría ser y podríamos entenderlo desde otro punto de vista. No de que Dios Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, no derramara su misericordia a no ser que viera a su Hijo sangrante y moribundo en la cruz del Calvario. Eso no tiene sentido. Pero lo podemos ver desde otro punto de vista. Podemos verlo sintiendo de que, bueno, Él vino y murió por nuestros pecados, porque nosotros somos pecadores y realmente lo matamos. Así de sencillo. O sea, murió por un acto de pecado. Podría ser más o menos de esa manera, pero que Él vino a rescatarte a ti de las garras de un Dios airado, eso no existe en la mente de Dios Padre. Eso no existe en nada. Esa es una idea luciferiana, una idea que no tiene que ver con lo que es Dios Padre. No lo es realmente. Él no vino a rescatarnos en ningún momento. Él vino a mostrarnos que este es el camino y que todo aquel que se una a Él, eso es todo. No hay nada más que hacer. Pero que nos unamos de verdad de corazón. Por eso dice claramente allí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la altura de la plenitud de Cristo. Ese es el hombre perfecto. Y Él vino a mostrarnos realmente ese hombre perfecto. Y es algo que, como digo, pues no lo miramos porque simplemente como personas estamos pensando en otras cosas. Nos han enseñado a pensar de otra manera y eso es un gravísimo error. Tenemos que empezar a ver las cosas de forma objetiva, de forma clara. Dios Padre no necesita en ningún momento que un hijo vaya a morir por nosotros. En ningún momento. Él no hace ese tipo de cosas tan injustas. Y hay que tener eso muy en cuenta. Él simplemente vino a esta tierra, vuelvo y digo, a mostrarnos el camino, a mostrarnos que somos hijos de Dios. Eso fue lo que Él dijo. Y a mostrarnos que el amor es lo más grande y que el servicio a los demás, a nuestros hermanos, el servicio altruista es lo más importante. Y a mostrarnos también de que no podemos arreglar las cosas discutiendo ni peleándonos unos a otros, porque todos somos hermanos. Además, todos somos unos en Cristo Jesús. También viene a derribar muchas fronteras, como por ejemplo religiones y todo eso. ¿Por qué tiene que haber religiones? Cristo vino a derribar todo ese tipo de cosas, pero la gente lógicamente no lo aceptó. De hecho, lo mataron precisamente por eso, porque Él quería cambiar algunas cosas, pero no se pudo hacer,
porque simplemente pues en ese tiempo gobernaban ciertos reyes y para ellos era muy importante todo lo que se estaba viviendo. Ellos no estaban de acuerdo, ellos no querían soltar su poder, ellos no querían en ningún momento soltarlo. Por eso incluso al final de su muerte, por rabia, hablemoslo así, de estas personas, de parte de los que lo asesinaron, le pusieron como insignia allí el rey de los judíos, para que los judíos se sintieran enfermos, se sintieran bravos, se sintieran ofuscados porque ellos no aceptaban realmente eso, o sea, no aceptaban a Jesús. Entonces ahí nos damos cuenta de todo esto tan interesante. Jesús de Nazaret viene a esta tierra a decirte que tú eres un hijo de Dios y que tú no tienes que ir buscando cosas, porque todas las cosas ya están en ti. Tú no puedes tratar de llegar a Dios por medio del conocimiento, eso lo dice Pablo. No puedes hacer ese tipo de cosas, porque por medio del conocimiento puede que se llegue a parecer, pero no puede ser. Tú puedes estudiar, por ejemplo, vamos a aprender sobre osos y vamos a leer muchísimo, vamos a tener todo el conocimiento de oso, pero jamás podremos ser un oso por aprender tanto de él. Jamás podremos ser un ser espiritual por solamente aprender conocimiento. No se logra la espiritualidad por medio del conocimiento, hermanos. Tienen que tener eso bien claro. Por eso dice que Él viene a hacer algo totalmente diferente, para llevarnos al cuerpo, es decir, para que el cuerpo de Cristo de verdad se forme. Y ya les voy a explicar eso que es muy interesante. Jesús de Nazaret, nuestro Padre Creador, viene a esta tierra y muestra algo muy bonito. Muestra de verdad de que en un cuerpo común y corriente, desde una estirpe común y corriente, de gente como un carpintero, como cualquier persona, puede realmente nacer algo grande, algo que de verdad satisfaga a Dios Padre, un ser de verdad de otra dimensión. Tú puedes hacer ese tipo de cosas también. En Jesús el universo produjo un hombre mortal en quien triunfó el espíritu del amor sobre todos, incluso los impedimentos materiales del tiempo. Un hombre en el cual triunfó el espíritu de la verdad, un hombre en el cual triunfó todo lo bueno y todo lo bello que viene de parte de Dios. Un hombre como cualquiera, un hombre nacido de mujer, pero que allí, en ese hombre, se produjo en este universo un hombre, vuelvo y digo, en quien triunfa el espíritu del amor. ¿Por qué en ustedes? Qué bonito sería algún día poder decir, en el país tal surgió un hombre o surgió una mujer en la cual triunfó el espíritu del amor. El espíritu del amor de Dios en esa persona, sobreponiéndose a todo tipo de cosas. No importa cuál sea su origen, cuál sea su estirpe, cuál sea su condición social, pero triunfó y mostró realmente al universo de que este hombre, Jesús, de verdad representaba a Dios Padre en la tierra y nos muestra el camino para hacerlo. Ahora nos invita a Él a que seamos uno con Él, pero la gente se quedó atascada pensando en que Él vino a morir por nuestros pecados. Pero si Él vino a morir por nuestros pecados, ¿por qué siguen siendo ustedes pecadores entonces? Pero entonces, ¿quién vienen los religiosos? Dicen, tú no interpretas bien las cosas, tú no estás interpretando bien la palabra de Dios. Les digo de corazón que la Biblia no es importante. Lo más importante aquí de todo esto es Cristo Jesús y el Espíritu que habita en ti. Tú no tienes que ir en pos de la espiritualidad, no tienes que hacer ese tipo de cosas, hermanos, porque la espiritualidad ya está dentro de ti. Solamente lo que tienes que hacer es quitar todos esos velos que cubren realmente ese poder de Dios en ti. Dios Padre siempre va a manifestarse en un planeta, en ti siempre va a manifestarse. Pero tú verás si quieres dejar que esa luz de verdad sea parte de tu vida. Tú no puedes impedir que Dios se manifieste, tú no puedes impedir, pero lo único que sí puedes es poner velos para que no vea esa luz, para que no se manifieste a través tuyo. Tú lo puedes hacer y eso es precisamente lo que ha hecho la religión. Ha puesto una cantidad de velos, una cantidad de cosas que no tienen sentido, una cantidad de estupideces que, bueno, la gente la ha aceptado con muchísimo gusto porque precisamente la religión que se está predicando en este momento es la religión del ego, una religión que es exactamente de la escasez, una religión que tiene que ver con que yo gano y tú pierdes. Ese es el tipo de religión. Una religión que tiene que ver con que Cristo o alguien venga a morir por ti y tú sigues siendo lo mismo, ¿verdad? Esa es la idea. Una religión que siempre se juzga a los demás, pero que tú no te das cuenta de que tú eres el problema. Tú juzgas a los demás. Esa es la religión que se está viviendo y por eso Jesús supuestamente para este tipo de religión tenía que morir por ti. O sea, es decir, alguien tiene que pagar por ti. Y así es la vida. Alguien tiene que pagar por ti. ¿Se han dado cuenta? En los juicios, ¿qué pasa? Alguien tiene que pagar por ti.
Y ustedes cuando están en una discusión, ¿qué pasa? Así ustedes tienen un error, van a luchar porque alguien tiene que pagar por ti. Es decir, tú no eres culpable. Ese es el problema de verdad en esta tierra, que se está predicando una religión del ego, una religión de Satanás, una religión que no tiene que ver con la espiritualidad, una religión que está más interesada en el dinero que en la espiritualidad. Todos estos líderes, hermanos, ellos están interesados es en su dinero, no están interesados de verdad en la vida espiritual, están interesados es en eso. Si no fuera por eso, ¿ustedes creen que lo estarían haciendo, hermanos? No lo estarían haciendo porque ellos ya tienen un estatus de vida a la cual ellos no van a renunciar. Por eso es que ustedes los persiguen tanto y les dicen que tienen que diezmar y que tienen que hacer ciertas cosas y que el Espíritu Santo les dice que tienen que hacerlo. El Espíritu Santo no se mete en esas cosas, hermanos. Yo ya les he dicho eso. El Espíritu Santo no trabaja de esa manera. El Espíritu Santo no está interesado en el dinero de ustedes. El Espíritu Santo está interesado en el espíritu de ustedes. En tu alma está interesado y en llevarte y en hacerte cada vez más como Dios. El Espíritu Santo son tus ojos. Y un día tendrás que ver con los ojos del Espíritu. Pero no con tus ojos, porque como les he dicho, los ojos no fueron hechos para ver. Tú no puedes ver siquiera un espíritu con los ojos, no puedes ver nada de eso. Pero los ojos del Espíritu Santo sí realmente te muestran aquellas cosas que tú ni siquiera sabes. Y a ese punto tienes que llegar. Entonces, qué bonito sería. Y algún día se sabrá en esta tierra y se dirá, el planeta Tierra produjo un hombre. Un hombre que se llama el cuerpo de Cristo. Y cuando digo un hombre estoy hablando de toda la gente unida. Donde triunfó el espíritu del amor, donde triunfó el espíritu de la verdad, donde triunfó el espíritu de justicia, donde triunfó el espíritu de servicio. Un hombre en el cual triunfó todos estos actos divinos. Un hombre en el cual triunfa todo esto. ¿Qué pasa? Que tú no lo dejas hacer. ¿Por qué? Porque tú estás enredado en otras cosas que no tienen sentido. En Jesús, vuelvo y digo, el universo produjo un hombre mortal, en quien triunfó el espíritu del amor sobre los impedimentos materiales, incluso del tiempo, y superó el hecho de su origen físico, superó todo eso, lo superó. Nosotros estamos destinados para hacer ese tipo de cosas y eso es precisamente el cuerpo de Cristo. Y el Cristo que va a llegar a esta tierra no es en ningún momento que va a llegar en las nubes Él como tal y ustedes allí tirados como si fueran cualquier cosa. Normalmente la gente cree que ser espiritual o la espiritualidad es una búsqueda. Pero no se da cuenta, escuchen muy bien, que la famosa llamada búsqueda espiritual muestra claramente que nos olvidamos de que nosotros somos seres espirituales de por sí. ¿Y por qué lo somos? ¿Por qué somos seres espirituales? Claro, Lucifer te dice que no, Jehová te dice que no eres un ser espiritual, que tú no te puedes parecer a Dios. Error gravísimo. Cristo sí te dijo, tú eres hijo de Dios. Y dijo, las cosas que yo hago no son nada. Tú harás cosas mayor. Porque cuando dice tú, se está refiriendo a toda la humanidad junta. El cuerpo de Cristo. Mira cómo será tan grande el poder de Cristo Jesús. Cómo será tan grande esta forma de vida que se necesita un mundo entero. La cantidad de humanidad en el mundo para poder mostrar a Cristo Jesús en su esplendor. Algún día se dirá eso. De que este mundo, este planeta, produjo un hombre que es todos los hombres, en el cual triunfa el amor, la justicia, y que el espíritu de la verdad, de verdad gobierna en este hombre que es uno solo, que es precisamente el Hijo de Dios. No tenemos que buscar nada. ¿Por qué no tenemos que buscar nada? Porque como ya les digo, ustedes pueden aprender muchísimo sobre algo, pero no quiere decir que por aprender tanto se van a parecer a Dios. Puede que se parezcan. Vamos a suponer que se parezcan, ¿sí? Vamos a suponer que tú te parezcas por tanto que has estudiado y diga, bueno, listo, yo me parezco. Pero nunca podrás ser como ese ser, a no ser que nazca del Espíritu. Y para nacer del Espíritu tenemos que dejar toda bobada, tanta cosa que no tiene sentido. Nosotros somos seres espirituales, de verdad. Claro, estas personalidades rebeldes te van a decir que tú no lo eres. ¿Por qué? Porque eso es blasfemar. Claro, eso es lo que Lucifer quiere. Que tú no pienses eso y te va a llevar y te va a hacer vivir como si fuera un mendigo, una persona que no tiene nada, una persona que solamente ruega a un Dios que cada vez que se enoja hace temblar la tierra, acaba la humanidad con carestías, con inundaciones, con diluvios y con todo ese tipo de cosas. Entonces la gente, pues claro, solamente acude a Dios
cuando está asustado, porque nada más, ¿cómo va a acudir de otra manera? Tiene que buscarlo cuando está asustado. Pero si tú realmente entendieras quién es nuestro Padre Creador, quién es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, se darían cuenta de que toda esa enseñanza que nos han dado es basura, que no tiene sentido. Que nosotros de verdad tenemos algo muy grande, y es que todos nosotros somos ese templo de Dios. Pero vuelvo y digo, no se entiende de esa manera. El cristianismo, que supuestamente es una de las religiones más grandes en el cual ustedes han sido formados, y el cristianismo pues tiene que ver con Cristo, ¿verdad? Pero escuchen muy bien que el cristianismo un día va a desaparecer. Y ustedes dicen, ¿pero por qué va a desaparecer? Va a desaparecer precisamente por la gente, por esa formalidad. Va a morir de alguna manera lentamente a manos del formalismo. ¿De qué más cosas? De la organización excesiva. Por ejemplo, este tipo de cosas donde dicen muchas personas, bueno, pero ¿por qué no te quitas el sombrero? Porque eres irrespetuoso. De verdad que eso es una organización excesiva, una organización que no tiene sentido. Pero eso no suena nada de espiritualidad. En la antigüedad también se decía que si tú te sentabas a la mesa sin lavarte las manos en forma ceremonial, entonces estabas cometiendo un pecado. Pero Jesús lo hizo. Jesús no se bañaba las manos solamente por cumplir no simplemente así. Es más, hay algunas partes allí donde dice, bueno, pero sus discípulos llegan a comer sin cumplir la ceremonia de bañarse en las manos. Entonces, Jesús no cumple ese tipo de cosas. Jesús no muestra esas bobadas. Pero la gente, exactamente eso. Y el cristianismo un día va a acabar precisamente por eso. El formalismo. La gente simplemente dice, estoy bien, ahí estoy bien. Claro, como todo el mundo cree en eso, pues todo está bien. Mira, hermanos, una mentira abrazada por 1 millar de personas siempre será una mentira. Una mentira abrazada por todo el mundo siempre será una mentira. No crean que porque hay muchas personas que crean en él, eso es verdad. No va a funcionar. La verdad es verdad y la mentira es mentira. No importa como sea. Así la acepte el uno o la acepte el otro. La verdad es verdad. Así no la acepte ninguno. Siempre será verdad. Pero la mentira es mentira. Así la abrace todo el mundo. Siempre será una mentira. El cristianismo va a desaparecer. Y en su lugar vamos a ver algo diferente. ¿Por qué va a desaparecer? Como les digo, por el formalismo, la organización excesiva, el intelectualismo que cree la gente que es que si estudia muchísimo entonces se va a acercar a Dios. No, hermanos, hay gente que es muy estudiada. De hecho, Judas era uno de los más estudiados de los apóstoles y sin embargo falló. Por cierto, cuando una persona conoce tantas cosas, pues supuestamente ya ellos se arman su propia verdad y creen que ya lo tienen todo. Que ya ellos son personas que ya lo saben todo. ¿Por qué? Porque entonces dice etimológicamente y no sé qué, y si sé cuánto, dice tal cosa. Pero como es que la Biblia, pero como tal cosa, pero como la traducción no es. No, hermanos, no se enreden en eso. La vida espiritual no depende de si tú etimológicamente conoces cada término de la Biblia. No tiene que ver con que si tú te has leído la Biblia. Yo me la he leído muchas veces. Seguramente, no sé si me la habré leído más que ustedes, pero me la he leído más de 10 veces. Además de más de 40 años de prédica, pues conozco muy bien la Biblia, la conozco muy bien, tal vez más que ustedes. Y hay muchas personas que quieren darme cátedra sobre ello. ¿Para qué? Si es que la espiritualidad no viene de eso. Yo, sin embargo, que he leído tanto la Biblia, pero hombre, es que la espiritualidad no depende de eso. No depende de si yo me conozco la Biblia, de si es la original o no es la original. No. La vida espiritual depende de que tú estés dominado realmente por el Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios gobierne tu vida y que tú nazcas de nuevo. Esa es la vida espiritual. Todas estas tendencias, como por ejemplo el formalismo, la organización excesiva, el intelectualismo, esas cosas no son espirituales. Esas son tendencias no espirituales. Hoy día, la iglesia cristiana, la que hoy día vemos, no es esa hermandad de creyentes dinámicos que Jesús comisionó para que llevaran ese mensaje a la humanidad, para transformar a la humanidad, para llevarle esa transformación espiritual a la gente, a las generaciones. No, ya no es eso. Ya hoy día nos damos cuenta que es una institución en la cual, pues lógicamente hay dinero, solamente, pero no es eso, ya no es eso. En aquel tiempo la gente hacía las cosas diferentes, no como hoy día lo hace. Hoy día nos damos cuenta de que hay mega iglesias. ¿Pero por qué hay mega iglesias? Porque tanto los que van tienen un propósito y como los que tienen también tienen otro propósito. La gente hoy día sigue el ego. Para la gente lo más importante es su cuerpo, es el dinero. Entonces por lo cual pues tienen que ir a la iglesia porque allí
les van a supuestamente hacer milagros y una cantidad de cosas. Claro, ustedes dicen, pero es que eso existe. Sí, claro, los milagros existen. ¿Milagros? ¿Pero desde qué punto? Bueno, a eso le llamamos milagros, ¿verdad? Que una cosa parezca a la otra o que tú estés enfermo y pues quedes alentado. ¿Eso es un milagro? Bueno, sí, podría ser de esa manera. Pero el milagro verdadero es volver las cosas a su estado original. Un día se va a producir un milagro en este planeta. Y es donde tú volverás a entender las cosas como verdaderamente el Padre Creador quiere que tú la entiendas. Eso sí realmente es un milagro y eso vale la pena. Y quiero también explicarles más adelante sobre esas cosas porque son muy interesantes. La iglesia está fundada por una cantidad de creencias que no son espirituales. Hoy día nos damos cuenta, por ejemplo, en muchas iglesias, que de verdad el culto son cosas horribles, donde nos damos cuenta de que hay una especie de teatro, se puede decir, unas cosas que no tienen sentido. Solamente miren por internet todas las estupideces que cometen estos grandes líderes religiosos. ¿Cómo es posible que una persona supuestamente con el poder entonces llega y pone su chaqueta así blanca y la tira así delante de todos y todo el mundo cae? No tiene sentido, pero eso dicen, eso es poder. No, eso es ignorancia, hermanos. Ya han pasado muchísimas cosas. Hay mucho teatro detrás de todo eso. ¿Por qué? Ellos necesitan hacerlo, tienen el dinero para hacerlo, pagan actores, háganse una cosa, hacen otra. La vida espiritual no depende de que haya milagros, hermanos. El milagro más grande es que tú realmente vuelvas a tu estado original de pensamiento, que entiendas de verdad de qué se trata todo esto. El cristianismo se formó de muchas cosas. El cristianismo no fue fundado por Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús dijo de Pedro, sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, no estaba hablando en ningún momento de la iglesia católica. Eso lo dicen muchos religiosos, ¿no? Pedro fue el pilar de la iglesia. Pero qué estupidez, ¿verdad? Porque eso no es así. Jesús estaba diciendo sobre este pilar de entendimiento, porque él en ese momento dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Dios viviente. Y él dijo, sobre esta forma, sobre esta estructura de pensamiento, voy a crear mi iglesia. Esa fue la palabra. ¿Qué es una iglesia realmente? Es un grupo de personas en pos de. Iglesia es unión. Iglesia es eso, pero no la iglesia prostituida que tenemos hoy día. Y todo este tipo de cosas, vuelvo y digo, no se ha visto. ¿Por qué? Porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de todos. Pero la gente cree que estar en una religión, eso es todo. No, hermanos. Estar en una religión puede ser el principio de algo muy importante, pero no todo el mundo está dispuesto a soltar su religión porque creen que, pues claro, ya tienen todo. Equivocados están. No es así. El cristianismo se formó de una cantidad de corrientes que no son espirituales, ideas paganas, judaísmo. Incluso Pedro al principio estaba equivocado. Y habían cosas. Y tal vez después de decir todo este tipo de cosas, siguió cometiendo errores. Pero ese instante divino que tuvo este hombre, en ese instante divino es en el que Dios Padre va a construir su familia, hablemoslo así. Va a construir todo este tipo de cosas. Pero no quiere decir en ningún momento sobre todo ese tipo de prácticas que se venían haciendo. Pedro cometió muchísimos errores. Y eso, claro, no hay nada que hacer. Y no solamente él, todos los apóstoles cometieron errores. No crean que porque fueron elegidos por Jesús, entonces ellos no cometieron errores. Pues claro, nos damos cuenta que Pedro negó a su Señor y Maestro. Y uno dice, bueno, sí, pues bueno, uno asustado es capaz de negarlo, ¿cierto? Pues si una persona está clara y firme, no es capaz de hacerlo. También Pedro fue el que introdujo el judaísmo en la iglesia cristiana. Él fue el que introdujo el judaísmo, cosa que no era correcto. Pero la gente hoy día, si ustedes se dan cuenta, hoy día las iglesias están judaizando, no están haciendo nada más. No hay un sentir espiritual, sino simplemente judaísmo y más judaísmo, pero no hay nada más. Miren una cosa muy importante que quiero compartirles aquí, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es diferente. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es el que realmente entra, no el que dice Señor, Señor, Señor. ¿Se han dado cuenta ustedes de esas prédicas de estos líderes que hablan y rezan y dicen y oran supuestamente? Oran, hablan y hablan, ¿sí? De una manera tan emotiva que toda la gente termina llorando. Pero es que no crean ustedes que porque se está llorando se está amando o se está en algo correcto. Uno puede llorar por muchas cosas. Y la gente piensa que si llora, entonces todo está bien. ¿Se han dado cuenta ustedes? Cuando una persona, por ejemplo, está tratando de encubrir una verdad, llora diciendo la mentira y lo hace de esa manera. No siempre cuando una persona llora está mostrando la verdad. Hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Entonces aquí nos damos cuenta también de que no es así. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y mira lo que dice enseguida. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
¿Quiénes son los que hacen profecía en el nombre de Cristo Jesús? Pues los cristianos, hermanos. Los cristianos son los que hacen profecía. Dicen, y vamos a la hora de la profecía. ¿Y cuáles son las profecías? ¿Cuándo te hablan de cosas grandes y divinas? ¿Cuándo te hablan de todas aquellas cosas maravillosas que yo sí les voy a hablar? Ahorita están ustedes empezando una nueva faceta. Y quise hacer este tipo de cosas, de entrar con ese tipo de conferencias básicas, porque para mí esto es muy básico. Hablarles de Jehová para mí es lo más básico que hay. Que no debiera estar haciendo ese tipo de cosas, deberíamos de ir adelante a la perfección y mirando otro tipo de cosas. Pero es importante que ustedes conozcan esto, porque si no lo conocen van a seguir engañados. Y es importante también que ustedes sean la luz del mundo, que despierten a otras personas de todo este largo sueño que nos ha tenido metido estas personalidades rebeldes. Muchos miran en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Quiénes profetizan en el nombre de Cristo Jesús? Pues los cristianos. ¿Ven? Ellos son los que profetizan en nombre de Cristo Jesús. Dicen en nombre de Cristo Jesús esta profecía. Pero siempre te hablan de dinero, siempre te hablan de que alguien le va a hacer un préstamo, de que alguien no sé qué. Pero no hacen nada más. No solamente es eso, solamente eso. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Vea, muchos. En tu nombre echamos. ¿Quiénes son los que echan demonios en el nombre de Jesús? Yo te expulso en el nombre de Jesús. ¿Quiénes son los que hacen ese tipo de cosas? ¿Verdad? ¿Quiénes lo hacen? Pues los cristianos. Hermanos, los cristianos, el cristianismo va a desaparecer. Los cristianos son los que hacen ese tipo de cosas. Echan fuera demonios en el nombre de Cristo Jesús. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Quiénes son los que hacen milagros en el nombre de Jesús? ¿Inventados o hechos? No importa, como sea. El hacer este tipo de cosas, el hacer una cosa como esas, eso es algo innato, es algo normal. Cualquier hijo de Dios podría tenerlo. Claro, dice la gente, esos son dones. Sí, claro, son dones. Es que cuando tú estás unido con Dios, todo tipo de cosas suceden. Pero ya tú no le prestas atención a eso. Porque tu interés no es mantener el cuerpo bonito ni saludable, sino llevar a esa alma a Cristo Jesús. Eso es lo más importante. Mi interés ahorita en este momento no es hacer milagros. Mi interés en este momento, lo más importante es que tú despiertes y sigas a Cristo Jesús con todo tu corazón, toda tu alma y todo tu ser. Y que sirva a tus hermanos como te sirves a ti mismo. Llevarte a ese nivel, eso es lo que más me interesa, no que estés bien saludable, sino que tú realmente llegues a eso, porque saludable o no saludable, vas a morir en esta tierra. Y en tu nombre hicimos muchos milagros, pero miren lo que dice aquí a los cristianos, porque ¿quiénes son los que hacen milagros en el nombre de Jesús? Vuelvo y digo, reales o inventados, porque hay muchos inventados. Yo lo digo porque es que yo lo conozco, hermanos. Tal vez ustedes no conocen eso, pero yo estuve enseñando y dando conferencias a pastores. Yo estuve en ese tipo de cosas, las conozco muy bien. Es que ustedes no lo conocen, ustedes simplemente hablan cosas. Pero es que yo sí estuve dentro y yo sí conocí cómo funciona este sistema dentro. Yo lo conozco. Me dio asco ese sistema y por eso me di cuenta de que allí no podía poner este tipo de cosas, porque ellos son personas que ya están cuadradas, ya están allí, ellos no ruedan, ellos están allí, ellos están cuadrados. Son personas que están cuadradas porque ya tienen una vida, tienen un estatus, ellos siguen ganando lo mismo. Vuelvo y digo, ellos no quieren bajar de allí, ellos quieren seguir ganando. Como yo conozco este tipo de cosas, por eso es que te digo a ti, muchas de estas cosas son inventadas, hermanos. Y toda la gente, aquella personita noble que llega a la iglesia, ellos creen, dicen, sí, eso es verdad, eso es verdad. No es verdad, porque vuelvo y digo, yo lo conozco, hermanos. Llevo más de 35 años viviendo este tipo de cosas, hermano. Conociendo esto. Ustedes llevan solamente unos días, yo llevo 40 años conociendo este tipo de cosas y lo conozco muy bien. Entonces, no me puede decir una persona y no me puede refutar algo cuando escasamente se habrá leído la Biblia una vez o ni siquiera la habrá leído. Entonces no me pueden refutar ese tipo de cosas, porque yo lo conozco, yo sé y conozco el tema dentro. Yo, pues, estuvimos incluso expidiendo personerías jurídicas y estuvimos en ese cuento, estuvimos buscando, estuvimos haciendo una cantidad de cosas que tenían que ver con iglesias. Pero me di cuenta que por medio de una iglesia no se podía llevar esta verdad. Me di cuenta que no se podía hacer ese tipo de cosas y continuar con la misma estupidez. Y por eso se decidió por medio de una fundación sin ánimo de lucro, una fundación que no necesita de tus diezmos, una fundación que lo único que hace es ayudarte, que si tú estás mal te ayudan, que todos los hermanos que de verdad están dentro de la fundación quieren es ayudarte. Es totalmente diferente a lo otro. Una fundación donde es realmente una familia divina, una familia que se apoya el uno al otro, donde nada es de nadie y todo es de todos, donde tú realmente te dedicas a crecer. Tiene más sentido eso que una iglesia, donde solamente gobierna el pastor. Aquí gobiernan todos ustedes, hermanos. Aquí hay administradores y cada administrador se encarga de hacer sus cosas, de organizar las cosas como sean. Pero es trabajo de ustedes, no son diezmos de ustedes, es trabajo de ustedes. Ustedes lo hacen, ustedes mismos lo hacen, ustedes saben lo que sucede en la Fundación Gobierno de Dios. No es fácil.
Claro, no es fácil. Algunas personas pueden entrar a la fundación tratando de buscar dinero, pero es que no se encuentra dinero en la fundación. Se encuentra es servicio, trabajo. Y puede que pasemos por cosas, por deudas, por una cosa, por otra, pero es que eso lo vive cualquiera, hermanos. O no me digan que ustedes no tenían deudas antes. Todo el tiempo vivían con deudas. Entonces, ¿qué hay de diferente? Pues nada. Pero lo importante de esta fundación, Gobierno de Dios, es que nosotros hacemos las cosas realmente como lo que somos, una familia en Cristo Jesús, que es diferente. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué hacedores de maldad? Si estaban expulsando demonios, si estaban profetizando, si estaban haciendo milagros. ¿Por qué? Esta es una reprimenda a los cristianos, hermanos. No es nada más. Claro, tú no lo vas a ver de esa manera. ¿Por qué? Porque si eres cristiano, tú vas a defender. Acuérdense que antes muchas personas se hacían matar por la política. ¿Y defendiendo qué? Defendiendo nada. Ustedes también defienden a una iglesia. ¿Y qué defienden? Nada. Nada. Que se lleva las ganancias es el pastor, a no ser que tú seas un pastor. Te lleva las ganancias. Pero defendiendo algo, ¿qué? Si al fin y al cabo no. Tú debes estar de parte del Espíritu de Dios y nacer del Espíritu y seguir a Cristo Jesús. Y dejando a un lado todo este tipo de cosas que no tienen sentido, que son instituciones que están contaminadas por el dinero. Cosas que no tienen sentido, que cada vez se está haciendo más secular a la humanidad, la está volviendo cada vez más materialista, igual que Jehová, más materialista. Alguien me decía, es que tú no comprendes cuál es el nombre de Jehová. Mira, pues les voy a decir este punto tan importante. No es que no comprenda el nombre de Jehová, yo creo que ni siquiera comprendes. YHWH, que fue precisamente unas consonantes que Moisés tomó, porque realmente él, aunque tuvo contacto con estas personalidades rebeldes, también tuvo contacto con Dios de alguna manera. Y él tuvo contacto de verdad. Habían chispazos donde él tenía contacto divino, pero también tenía contacto con estas personalidades rebeldes, el cual él no sabía diferenciar todo este tipo de cosas. Una cosa importante allí es que YHWH, si no tiene las vocales, porque son solo consonantes, pues no dice nada. ¿Cómo puedes tú leer YHWH? No puedes, porque no hay una vocal para que estas consonantes tomen poder. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, no, toca darle algo, porque tenemos que interpretarla, tenemos que darle un nombre. Entonces le pusieron las dos primeras vocales. Dijeron, vamos a tomar las dos primeras y la vamos a poner. Entonces quedó Yahvé, ahí quedó. Y los otros lo cambiaron, entonces le pusieron otro, Jehová. Y de ahí lo cambiaron, lo enredaron, hicieron todo ese tipo de cosas. Pero eso es todo. Pero no es nada más. Pero es que Dios Padre no se revela de esa manera. Dios no se revela por un nombre. Él no impone jamás su nombre a nadie. Él solamente se revela por su naturaleza. No por palabras, no por letras, no por nada. Ustedes se revelan por un nombre. Pero Dios Padre no se revela por un nombre. Él se revela por su naturaleza. Nada más. Y eso es lo que tú tienes que llegar a entender. El nombre puede decir muchas cosas, pero es que la naturaleza puede decir otra cosa. Y es que la naturaleza es lo que es. Tú puedes tener un nombre muy bonito y ser una persona fea interiormente. Su nombre puede ser el nombre de incluso Jesús Cristo, pero es que eso no quiere decir que tú seas Jesús Cristo. Tú puedes ponerte el nombre cualquier supuesto ser divino, pero eso no quiere decir que tú seas eso. Pero si tú te revelas de verdad por tu naturaleza, pienso que eso es lo más importante. Y eso es lo que eres tú. Realmente tú no eres nombre. Pero mira cómo es increíble que ustedes se creen nombre. Piensan que son nombre. Entonces yo soy tal cosa. A mí me dice por mi nombre, a mí tal cosa. Pues estás equivocado. No eres nombre. Tú te puedes cambiar el nombre. De hecho, hay muchos países donde se cambian el nombre, simplemente se lo cambian cada vez que quieren. Hay muchos países que se puede hacer muy sencillamente. Entonces, tú no eres eso. Tú eres lo que eres interiormente, tu naturaleza, eso es lo que eres. Tú muestras lo que eres simplemente. Y Dios Padre se revela por su naturaleza, no por su nombre. YHWH es un nombre, Jehová, pero simplemente lo interpretaron de esa manera. Pero no quiere decir en ningún momento. Unas consonantes no dicen nada, ¿verdad? Entonces, ahí nos damos cuenta. Simplemente le pusieron la A y la E. Y ya, quedó Yahvé. Listo. Y ahí siguieron. Y siguieron de ahí en adelante. No, hermanos. No se enreden con esas cosas que no tienen sentido. Ningún sistema ni régimen político que niegue la realidad de Dios puede contribuir de forma comprensiva o constructiva y duradera al avance de la civilización humana. Ningún sistema que niegue a Jesucristo puede seguir adelante y puede contribuir de verdad en forma positiva a la humanidad. Ningún sistema, así sea, llámese lo que se llame, llámese religión, llámese quien sea. Muchas personas que dicen, pero es que tú no eres pastor. Bueno, yo fui pastor, pero no me interesa el nombre de pastor. No me interesa eso, porque quiero demostrarles de que la verdad no la llevan los pastores. No, Señor, la verdad la lleva el Espíritu de Dios.
que eso es lo más importante. Entonces me van a refutar, no, pero es que la Biblia dice que Dios constituyó a unos pastores, a otros. Está bien, pero los tiempos van cambiando y el Espíritu de Dios va moviendo las cosas de forma diferente. Eso era en la iglesia primitiva. Hoy día ya no es así. Hoy día estamos en otra época donde nosotros nos une realmente el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo de Dios es el único que nos une, nada más, no hay otra forma. Bueno, y digo, el cristianismo, así como está subdividido en una cantidad de sectas, una cantidad de ideas, en uno y en otro, es que yo soy de no sé qué, y es que yo soy de esto, es que yo soy de lo otro, es que yo soy, porque hay cantidad de iglesias, ya les dije, hay más de 38,000 credos diferentes en esta tierra. Eso es muchísimo. ¿Eso qué indica? Pues que hay confusión, que ni siquiera se sabe quién es Dios. Un día todo eso se va a acabar, hermanos, porque todo eso genera un dinero. Yo conocí a un hombre, precisamente le voy a comentar esta anécdota que es muy interesante. Conocí a un hombre cualquiera. Y el hombre vivía pues bastante económicamente muy mal. Bien malo el tipo, de todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Y un día me dijo, José, voy a crear una iglesia. Le dije, pero hermanos, ni siquiera usted lee la Biblia. Dijo, no importa, pero voy a crear una iglesia y me voy a volver millonario. Le dije, pero hombre, se necesita un llamado de Dios, se necesita hacer este tipo de cosas. Dijo, no importa, voy a crear una iglesia. Y la creó. Yo no le creí, la verdad, yo no le creí. Sinceramente, pues no le creí porque pues yo dije, pues es pura mentira. ¿Cómo va a hacer un tipo de cosas? Creó una iglesia, sí señor, creó una iglesia. Y el hombre empezó a predicar y a predicar y a predicar todo lo que se le ocurría y una cantidad de cosas, y o predicar sobre la opulencia, o predicar sobre el materialismo, predicar sobre todo eso. Y un día cuando me dice, José, venga, yo lo invito a mi iglesia. Y fui, claro, tremenda iglesia. Y cantidad de gente. Estoy acompañándolo allá y una cantidad de gente, pero cantidad de gente. Y las prédicas que decía definitivamente no tenían ni siquiera sentido. Unas cosas estúpidas, absurdas. Pero la gente creía en eso. La gente creía, ¿por qué? Porque el tipo hablaba de milagros, hablaba de que se iban a ganar la lotería, que iban a hacer esto. Y había muchos que decían, sí, mire, yo traigo el testimonio y yo me gané tal cosa. A mí me dieron el trabajo, a mí todo esto. Entonces toda la gente, claro, eso se volvió viral y todo el mundo llegaba allí. Una persona que no conocía de Dios, pero decidió crear una iglesia y lo hizo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que es que los que están allí, por qué crearon su iglesia? Si realmente fuera por altruismo, harían entonces algo como lo que yo estoy haciendo con ustedes. Harían algo por altruismo, porque realmente esto lo hago por altruismo, ni siquiera estoy interesado. Vuelvo y digo, no estoy interesado en sus diezmos, no estoy interesado en eso. Y quiero de verdad que conozcan a Dios. Y este hombre se aprendió unos sermones y tenía sermones para todo un año y los repetía. Y al siguiente año volvió y daba los mismos, y daba los mismos, y daba los mismos. Y así pasaron como 20 años dando los mismos sermones. Y toda la gente, wow, aleluya, no sé qué, y todo lo mismo. Y lleno de todo, claro, se lo sabía de memoria. Porque pues al repetirlos todos los años lo mismo, pues repetía, y repetía, y repetía, y repetía, y todo el mundo feliz. Uno se da cuenta de cómo es esto, ¿verdad? Pero si fuera por el poder del Espíritu de Dios, serían las cosas diferentes. Ya no habría iglesia, ya no habría este tipo de personas. Mire, les digo de corazón que cuando esto se espiritualice, cuando este mundo llegue de verdad a la comprensión divina, ya no habrá ese tipo de instituciones, porque dará asco hacer este tipo de cosas. Nadie lo hará. Nadie va a comerciar con la fe. Por el solo hecho de su crecimiento lo va a llevar a no entrar en ese tipo de cosas que no tienen sentido. En ese tiempo, todo eso se va a acabar. Incluso también se va a acabar todo esto que le llamamos ejércitos. Porque no se necesita el ejército, no se necesita la policía dentro de una familia, no se necesita abogados dentro de una familia. Todo este tipo de cosas se van a acabar, porque realmente allí gobierna Dios. No Jehová, allí está Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo gobernando de verdad. El cristianismo, así como está subdividido, secularizado, y todo eso va a terminar un día, porque no hay nada que hacer, porque hay una competencia desleal en las iglesias. Yo recuerdo, había iglesias cerca y otras por allí, y todos estaban pensando, uy, pero es que allá entran más que acá, pero es que allá, y cuando se llenaba en un lado, entonces, estamos ahora sí bien hechos, y el otro, pues no importa, pues que no vayan allá. Y la idea era llenar, haga de cuenta como un negocio, tratando de llenar su negocio. Qué feo eso. Por eso hago este tipo de trabajo así, de esta manera, donde yo no tengo que llenar una iglesia, yo no tengo por qué llenar nada, yo no tengo que llenar un recinto. Yo necesito llenar sus vidas de Dios. Yo necesito llenar sus vidas de ese conocimiento divino, pero no necesito llenar recintos. Yo no necesito disputarme las ovejas. Yo no necesito ni siquiera que sepan dónde vivo, ni con quién, ni nada. No me interesa ese tipo de cosas. Me interesa solamente que conozcan. No me interesa en ningún momento, tal vez, como les decía, tal vez nunca nos conozcamos, tal vez nunca nos hablemos. No importa, pero lo importante es que esta prédica te ha llevado a la iluminación y ahora caminas con Cristo Jesús, mi Señor. Muchas personas sinceras quieren hacer las cosas de verdad de corazón, pero cuando se dan cuenta de que el cristianismo no refleja
las enseñanzas de Cristo Jesús, hay muchas personas sinceras que realmente se retiran. Dicen, no, pero es que aquí no se ve eso. Estas personas son inteligentes y estas personas de verdad están buscando la vida divina. Cuando el cristianismo no muestra de verdad la vida de Cristo Jesús en este mundo, no la muestra, muchas de estas personas se van y dicen, no quiero eso, y rehuyen realmente todo eso. Como les decía, Jesús no fundó la iglesia cristiana en ningún momento. El problema es que se ha hecho una iglesia sobre Jesús y se quedaron allí. No hay que hacer una iglesia sobre Jesús. Si van a hacer una iglesia, no lo hagan de esa manera. Les digo sinceramente, y de corazón se lo digo, que no es tanto creer en Cristo Jesús, sino creer como Él cree. No es tanto creer en Cristo Jesús, sino creer como Él creía. Y entender que Él y tú son hijos de Dios. Que el Espíritu de Dios está dentro de ti también, igual que en Él. Él lo dijo, el Espíritu de Dios está en mí. Y Él lo dijo, y lo mismo es en ustedes, el Espíritu de Dios está en ti. Ustedes no son personas que no valen para Dios, ustedes son muy importantes, y eso quiero que quede muy claro. Son muy importantes, muy, muy importantes. Ustedes son hijos de Dios, hijos muy valiosos para Él, tan valiosos como lo es el Padre Creador, como lo es Cristo Jesús para Él. Así son ustedes. Entonces, pues no vayan a dejarse disminuir en ningún momento porque uno diga que no, que eso es blasfemia, que no. No, ustedes son eso realmente. Y tienen que luchar por esa posición, porque esa posición es la que realmente muestra que ustedes son seres espirituales. Ahora, cuando digo que ustedes son seres espirituales, ustedes dirán, pero eso es blasfemia. Yo les pregunto una cosa, ¿Dios qué es? Dice, Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu y es tu Padre, ¿qué eres tú? Pues también es lo mismo. Y es importante, vuelvo y digo, que entiendan esas cosas, por favor. Ustedes son mis hermanos, ustedes son los hijos de Dios. Ustedes son uno en Cristo Jesús, lo mismo que yo lo soy. Entonces vamos a luchar porque este cuerpo se expanda cada vez más y crezca cada vez más y muestre esas virtudes y esa divinidad de Dios Padre en este mundo. La divinidad de Dios Padre se muestra en este mundo a través de ustedes. Ustedes realmente son los que pueden mostrar porque ustedes son la luz del mundo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Pero cuando tú no entiendes esto, pues entonces vas a hacer tinieblas en este mundo porque estás creyendo en algo que no tiene sentido. Hermanos, vamos a seguir hablando de este tema que es muy importante. Quiero explicarles muy bien lo que es el cuerpo de Cristo y el cristianismo, de cómo va degradando la imagen de Dios. El cristianismo de verdad está degradando a nuestro Padre universal, está degradando al Padre nuestro Señor Jesucristo y a Cristo mismo. Cristo Jesús no hizo ese tipo de cosas ni vino realmente para hacerlas de esa manera. Es decir, Él está mostrando algo totalmente diferente y el cristianismo está mostrando otra cosa. El cristianismo está basado lógicamente en la vida y enseñanzas de Jesús, pero pues no reflejan absolutamente nada. Entonces vamos a ir aclarando este tipo de cosas. Hermanos, muchísimas gracias. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo siga estando sobre ustedes por siempre y que Dios Padre los continúe bendiciendo por siempre. Muchísimas gracias. Les habló este servidor José